Hoy les traigo una reseña de un perfume inspirado en la icónica discoteca de Nueva York, Studio 54. Vamos a hablar de 54, así que prepárense porque este perfume tiene mucho para contar. Antes de entrar en la reseña quiero contarle un poquito sobre Studio 54. Es una clásica, icónica discoteca de Nueva York, donde por lo que estuve averiguando iban muchas celebridades, era un icónico lugar. Y dicen que en ese lugar había una magia tremenda. Además, lo que me encanta de la casa Juicebox es que no solo se basan en el aroma, sino que se inspiran en la música, y toda la narrativa que hay detrás de la creación me parece excelente. Eso es una de las cosas que más me gusta de esta casa, de la casa Juicebox. Y por supuesto vamos a lo importante. ¿A qué me huele 54 de la casa de Juicebox? Bueno, 54 de la casa Juicebox. Miren el spray que bien que funciona. Acá, desde el primer momento, este perfume te atrapa. Tiene una salida muy prominente o muy marcada de ron, como si fuese un buen cóctel nocturno. Después pasa a sentirse también una piña colada. Una piña colada como si fuese algo tropical, pero no llevando el perfume hacia el lado tropical. Eso quiero que se entienda. No es que es un perfume tropical, pero tiene esa sensación de piña colada como si fuese un trago tropical mezclada con el ron. Y también vamos a tener una sensación muy especiada. Vamos a sentir cardamomo, canela. La verdad que esa sensación especiada mezclada con el ron le dan una impronta muy única, muy buena al perfume. La verdad que me parece maravillosa la salida, con ese ron bien marcado mezclado con una sensación a piña colada, a ese trago tan clásico de los boliches, mezclado con esas especias. La verdad que la salida me parece una maravilla. A medida que pasa el tiempo, que esto empieza a secar, en 54 va a salir una parte como más oscura, una parte más amaderada. Se empieza a poner cremoso. Eso creo que lo aporta el sándalo. Empieza a tomar cremosidad, una cremosidad muy placentera. También esa parte amaderada que la va a estar aportando el patchouli muy en el fondo, un patchouli muy sutil, no es un patchouli tan vintage, por decirlo de algún modo. Y también creo que la parte oscura la aporta el chocolate, pero no es que sea un chocolate muy prominente. Se siente de fondo algo oscuro, amaderado y dulce. Así que tenemos un perfume con mucho cuerpo, un perfume amaderado, un perfume especiado, con una sensación cremosa, levemente alicorada. Es un aroma que me transporta directamente a las discotecas o a los boliches, como le decimos acá en Argentina. Cuando yo iba a bailar con mis amigos allá por los años 90, es una sensación que me transportó directamente al abrir la puerta de ese boliche y encontrarme con la imagen del lugar completamente lleno. Ese aroma tan característico que tiene una discoteca, es como que este perfume me transportó directamente a eso al olerlo. Fue una sensación única y la verdad que me hizo viajar y me pareció excelente en ese sentido. Lo interesante que me gusta de 54 es que, a pesar de su dulzura, no es un dulce extremo, no es un dulce pesado. Creo que se equilibra muy bien con la parte amaderada, la parte especiada, y creo que eso le dan el equilibrio justo para que no se vuelva en algo tan dulce. Porque si bien tiene esa sensación alicorada, no es que es muy prominente, pero tenemos esa parte dulce, y creo que acá la parte amaderada y la parte cremosa hacen que corte justo en el límite donde el perfume quizás se podría llegar a ser algo empalagoso. Creo que está equilibrado perfecto. Así que en ese sentido creo que no vas a tener ningún tipo de problema porque no es un perfume excesivamente dulce. Creo que tiene un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo especiado, que lo hacen completamente maravilloso. ¿Para quién veo dirigido 54? Este perfume lo veo dirigido, creo que tanto para hombres como para mujeres, quizás levemente inclinado hacia el lado masculino, pero muy poco. Creo que es un perfume que, por su versatilidad, pueden llegar a usarlos ambos géneros. No lo veo un perfume maduro, lo veo un perfume quizás hasta incluso unos 25-30 años. Igualmente, como digo siempre, lo puede usar cualquier persona, pero el tipo de aroma me lleva más a una persona a unos 25-30 años. Hablando de versatilidad, es un perfume que lo veo incluso para climas fríos,
templados, otoño-invierno creo que es donde más brillo va a tener, donde más provecho se le va a sacar. Primavera lo puedes llegar a usar en esos días que hacen por ahí 20, 22 grados. En verano solo una noche extrema. Una noche extrema, papá. En verano en una noche fresca. Creo que este perfume va de 10 también. Así que tiene esa versatilidad que lo puedes llegar a usar en otoño, primavera, invierno e incluso en una noche fresca de verano. Para quienes buscan algo elegante tirando a clásico, 54 no va a ser para ellos. Este perfume es más para esas personas que buscan algo diferente, algo divertido, algo picaresco, atrevido. Es como ir a una fiesta con estilo sin la necesidad de ir de traje o de vestido largo. En ese sentido lo veo como que puede ser una fiesta con estilo, marcando diferencia con este perfume sin esa necesidad de tener que vestirte de gala, de traje o si sos mujer con un vestido largo. Así que para esas personas que busquen algo diferente con estilo, 54 es ideal y es perfecto. Es un perfume completamente distinto, diferente, que para mí vale completamente la pena, como te dije, para esas ocasiones que buscas salir no tan bien vestido, pero sí ir con estilo y oler diferente. En ese sentido, este perfume es completamente descontracturado, divertido y atrevido. Así que ahora déjenme en los comentarios si ya probaron 54 de la casa Juicebox o cuáles son sus perfumes preferidos para salir así a esos lugares, a esos boliches, sin tener que estar completamente elegantes y pasarla muy bien y estar vestido como con estilo. Si les gustó la reseña, como digo siempre, no olviden de suscribirse, no olviden de darle like o de compartirlo. Y perfúmense, que la vida es demasiado corta para oler aburridos. Y nos vemos en un próximo video. ¿Dónde? Acá, en el bodegón de los perfumes. Chau.